Hola, ¿cómo estás? Bueno, en nuestra materia de historia vamos a hablar del tema las intervenciones francesas. Recuerda que nuestro aprendizaje esperado es que vamos a explicar los intereses de Estados Unidos, de Francia, de España e Inglaterra en México. Y para esto nos vamos a ir al tema los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Hoy en día, México cuenta con el respeto y la amistad de muchos países, pero no siempre fue así. A los inicios de los años después de nuestra independencia, tras que la consumación se logró, España, que fue el país del cual nos independizamos, adoptó una actitud de rechazo. Estaban enojados. En el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, existía aún un grupo de españoles que se negaba a reconocer nuestra independencia. Por eso, la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan, es decir, se rindieran en noviembre de 1825. Para 1829, una expedición española desembocó en las costas de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, pues sí, el gobierno español quedó convencido de que no podría reconquistar México y aceptó nuestra independencia de su país. Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de Francia también no quería reconocer nuestra independencia, pero aún así mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaban comprar nuestros productos y sobre todo vender aquí sus mercancías. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en distintas ciudades, como Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. Igual que a muchos otros extranjeros, el gobierno mexicano le brindó facilidades para abrir negocios. Pero esto no terminó muy bien, pues el 5 de mayo se presentaron diferentes intervenciones y no solamente eso, también la intervención conocida como la Guerra de los Pasteles, que fue un disturbio que sucedió entre los franceses y mexicanos por ciertos negocios que se instalaron en nuestro país. Aunque en la primera mitad del siglo XIX Francia estaba más interesado en comerciar con México, algunos comerciantes y diplomáticos comenzaron a ser atraídos por los asuntos políticos y querían que nuevamente México fuera gobernado por otro país gracias a una monarquía. Por suerte, esto no se logró. Después de la independencia, también Inglaterra se volvió uno de los principales aliados, no solo eso, sino prestamista de México. Esto permitió funcionar al gobierno de Guadalupe Victoria, pero también provocó un endeudamiento que se prolongaría durante las siguientes décadas debido a que los diferentes gobiernos no tenían los recursos suficientes para pagar. En 1825 se firmó un tratado en el cual Inglaterra reconocía nuestra independencia y hacía saber que llegarían inversionistas ingleses interesados en las minas, que se encontraban abandonadas e inundadas desde la Guerra de Independencia. Eso nos ayudó mucho. Estados Unidos, por su parte, fue uno de los principales países que reconocieron nuestra independencia, pues era muy importante. Somos vecinos, y sabía que eso era algo bueno para ellos. Además, al igual que Inglaterra, tenía intereses ocultos, ambicionaba adquirir una porción del territorio nacional y tenían la mirada puesta en la provincia de Texas. Desde la independencia de Inglaterra en 1776, la población de Estados Unidos creció muchísimo. Hacia principios del siglo XIX se habían duplicado y continuaban creciendo más y más. Además de apropiarse de algunas tierras como Luisiana, que compró a los franceses y arrebató a la Florida a los españoles. Solo faltaba despojar a México de Texas. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos, con la única condición de que respetaran las leyes de nuestro país y además fueran católicos. No tardó mucho en llegar un gran número de inmigrantes,
lo cual originó que hacia 1834 vivieran en Texas ya casi 30,000 extranjeros y nada más 3,000 mexicanos. Las diferencias entre ambos grupos hizo y provocaron que los colonos extranjeros tuvieran costumbres propias, y gracias a esto dejaron de ser católicos, así como tenían esclavos, lo cual iba en contra de nuestro país. En diversas ocasiones Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó sus propuestas porque consideraba que vender una parte de nuestro territorio nacional era una traición a la patria. Pero ahí no acaba esto. Estados Unidos de América lo logró. ¿Quieres saber cómo? Bueno, te invito a leer las páginas 28 y 29 de tu libro de historia para averiguarlo. Adiós.